Muy buenas tardes y bienvenidos a Málaga TV, a nuestro magazín de PTV, que hoy, como cada miércoles, arrancamos con el espacio de la provincia y sus pueblos. En esta ocasión vamos a hablar de un municipio, yo diría que de los más bonitos de la provincia de Málaga. Está enclavado en el Parque Natural Sierra de las Nieves, futuro Parque Nacional, declarado Reserva de la Biosfera por la UNESCO. Tenemos ya ahí preparado al alcalde del municipio de Casarabonela, a nuestro amigo Antonio Campos. Antonio, buenas tardes. Buenas tardes, Diego. Bueno, Antonio, lo primero preguntarte qué tal, cómo te encuentras y luego en vuestro municipio, en vuestra localidad, pues cómo lleváis el cierre perimetral del municipio, la incidencia del COVID, cómo va todo. Bueno, pues en lo personal y laboral, pues muy bien, con mucha fuerza y mucho ánimo por seguir trabajando por y para mi pueblo, el cual afortunadamente pues también nos encontramos en una situación, digamos, controlada dentro de los índices que desafortunadamente hay en otros municipios. Pues Casarabonela está respondiendo la población y la ciudadanía en un tanto por ciento muy elevado en el cumplimiento de todas las normas establecidas por las competentes sanitarias. Y la verdad es que ahora mismo, pues Casarabonela tenemos 2 casos activos y la verdad es que son unos números que nos estamos moviendo entre 2, 3, 4 casos. En los parámetros que estamos, pues prácticamente es inevitable de que no tengamos algún caso. Así que satisfecho y contento y agradecido a la ciudadanía por la colaboración, la comprensión y la tolerancia que están teniendo. Pues enhorabuena, ¿no? Pues por esa evolución positiva y sobre todo, como decías, Antonio, pues también al pueblo de Casarabonela por estar respondiendo también y estar pues contribuyendo a que el virus pues no se siga expandiendo hasta que llegue una vacuna. Antonio, hablábamos hace poquitos días aquí en el programa con José Joaquín García, con el alcalde vecino, con el alcalde del Burgo, lo que está tardando, ¿no? La declaración de Parque Nacional para la Sierra de las Nieves. Al final, entre la constitución del gobierno que se retrasó y ahora el tema de la pandemia, pues por una cosa u otra, es algo que se está retrasando bastante, ¿no? Y me imagino que para vosotros será importante que llegue esa declaración. No sé si tenéis alguna fecha estimada, alguna previsión de cuándo pueda celebrarse esa declaración de parque nacional con toda la protección que ello implica y todo también el revulsivo que va a ser para la zona. Como bien dice, para nosotros es una noticia tan anhelada y tan esperada que el paso del tiempo, pues es verdad que está haciendo de que la ciudadanía y lo que somos los consistorios, pues estemos deseosos de que llegue ese momento en el que seamos declarados Parque Nacional. Los datos que tenemos, pues, son que en 2021, en el primer trimestre o en el primer semestre, pues seremos declarados ya Parque Nacional de una vez definitivamente, y el territorio que conformamos, pues tengamos ese máximo galardón medioambientalmente hablando y en torno al desarrollo sostenible que todos estos pueblos, gracias a, igualmente que he dicho antes, esta condecoración es fruto del trabajo, fruto de la comprensión y fruto de ese desarrollo sostenible que supimos y estamos sabiendo mantener los municipios dentro de todo aquel boom inmobiliario que tuvimos y que los pueblos de los que hablamos pues fuimos capaces de soportarlo y de guardar nuestra idiosincrasia y nuestra fisionomía, nuestras costumbres y nuestro urbanismo sostenible. Así que es un reconocimiento a todos los ciudadanos y ciudadanas de los pueblos que vamos a conformar dicho parque. Estamos viendo, Antonio, el paisaje que rodea Casarabonela, pues tenemos a distintos picos o cumbres, Alcaparaín con 1.200 metros sobre el nivel del mar, Sierra Prieta con 1.521 metros sobre el nivel del mar. Bueno, estáis a medio camino, ¿no? Entre el Valle del Guadalhorce y la comarca Sierra o ese núcleo de pueblos que se engloban dentro de la Sierra de las Nieves. Una situación inmejorable para un municipio que también ha sabido conjugar muy bien pues ese pasado romano, musulmán y cristiano. Así es, Diego. Lo hemos hablado en más de una ocasión y Casarabonela, pues geográficamente, pues la situación es un privilegio para vivir en Casarabonela y para tener a 30 minutos, pues la capital, Málaga, a 30 minutos el aeropuerto, la estación María Zambrano, estamos a 40 minutos de Marbella
de Ronda a otra ciudad emblemática, estamos a 45 minutos, pero sobre todo lo que es la capital y hacia donde se desplazan tantos trabajadores, temas de estudiantes, temas de administración, temas de sanidad, pues la verdad que es un privilegio vivir en este maravilloso pueblo que, como bien has dicho, pues también hemos sabido conservar lo que es nuestro encanto, como estamos viendo en las imágenes, y es una maravilla vivir en un pueblo que te permite esa calidad y esa calidez de vida que solo ofrece un municipio de interior, pero a la vez saber que con los medios de comunicación que tenemos hoy día y la mejora de las carreteras en las últimas décadas, pues la verdad que, como bien he dicho antes, no cambio vivir en otro sitio por vivir en Casarbonela, y aprovecho la ocasión que me brindáis para reivindicar el posicionamiento que nos merecemos los pueblos de interior, con todo el respeto hacia otros pueblos costeros y de la capital, pero que el vivir en el interior tiene unas características y una calidad de vida para las personas mayores, para los jóvenes, para cualquier familia, que la verdad que es digno de agradecerle al destino y a la ciudadanía y a los vecinos el vivir en un pueblo. Pues fíjate que te iba a preguntar, Antonio, porque estos meses atrás hemos hablado, bueno, en alguna ocasión también hablamos contigo, pero recientemente hablaba con otros alcaldes y me decían que, algunos de ellos, no todos, pero algunos de ellos me decían que en sus municipios incluso habían experimentado un ligero incremento en la población, y que todo apuntaba a que la pandemia había puesto en valor el añadido, los atractivos de vivir, esos valores añadidos de vivir en el interior, ¿no? Y sobre todo aquellas personas que a lo mejor, aún estando en edad laboral, pero podían teletrabajar desde casa, ¿no? Hoy en día, pues Internet llega a cualquier punto de prácticamente del planeta. Y no sé si en el caso de Casa La Bonera lo habéis notado también. ¿Habéis tenido en estos últimos meses la llegada de nuevos residentes? Pues sí, la verdad es que se está viendo el fruto de lo que he comentado anteriormente. No es que estuviésemos anteriormente a la situación de la pandemia en el olvido, los municipios, pero sí es verdad que había un distanciamiento entre lo que es vivir en las capitales y vivir en un pueblo de interior. Y por la situación que estamos teniendo, pues yo, al igual que todos, conocemos a muchas familias que han tenido que pasar todo el confinamiento. Vamos a intentar recuperar la conexión con Antonio. Mientras tanto, estamos viendo imágenes de las calles del pueblo, del barrio del Arrabal, que es uno de los barrios pues más típicos, más señeros de Casa Aragonela, con esas casas encaladas, repletas de flores. Y luego también veíamos imágenes interiores de la iglesia de Santiago Apóstol y también de la ermita de la Veracruz, desde donde sale cada año, cada 12 de diciembre, que este año no podrá ser, pues la Virgen de los Rondeles, en esa procesión que todos los años se celebra el 12 de diciembre. Bueno, está por ahí Antonio, lo hemos recuperado. Antonio, buenas tardes nuevamente, te tenemos ahí. Sí, Bueno, sí. estamos viendo imágenes ya de los rondeles, de la ermita de los rondeles con esa Virgen la ermita de la Veracruz, perdón, ermita de la Veracruz con la Virgen de los Rondeles, eso es. Bueno, este año, como tú bien has dicho, estamos todos con esa nostalgia y esa tristeza de que no vamos a poder repetir imágenes como la que estamos viendo ahora, que es la salida de nuestra divina pastora de la ermita de la Veracruz. Pero bueno, desde la Asociación Amigos de los Rondeles, con su presidente Francisco Flores Ponce y toda su junta directiva, y desde la Concejalía de Cultura y el equipo de gobierno y corporación del ayuntamiento, pues como no podía ser de otra forma, hace unos días anunciamos oficialmente lo que es la suspensión no solo del día 12 de diciembre, sino de todos los actos que se celebran en Casa Aragonela relacionados con lo que es rondeles. Ya, para quien no nos conozca, pues Casa Aragonela empieza la Navidad muy temprana. Los primeros días de diciembre ya estamos en Casa Aragonela con ese olor a aceite y a rondel y a Navidad, y lógicamente pues estamos hasta el Día de Reyes con multitud de actos, muchos de ellos relacionados con los rondeles y otros pues los que son los lúdicos y festivos propios de la fecha. Una fiesta, desde luego, que es muy recomendable. Habrá que esperar ya al 12 de diciembre de 2021 para disfrutar de una nueva salida de esa Virgen de los Rondeles desde la ermita de la Veracruz en su recorrido por las calles del pueblo hacia esa iglesia de Santiago Apóstol. La verdad que es una fiesta, una procesión única en Andalucía,
y con un encanto muy especial. En diciembre, con el calorcito de los capachos ahí ardiendo, luego en la plaza que si el chocolatito, que si lo... La verdad que se está súper a gusto y qué pena que este año no podáis celebrarlo, pero seguro que el año que viene lo haréis con mucho más empuje y con muchas más ganas que nunca. Sí, ya en el sentido de responsabilidad que todos debemos tener, pues Claro. ya hay que ir planificando Rondeles 2021 con toda la ilusión y nada más, y acatar la situación que tenemos y esperar de que sobrevivamos todos a esta pandemia para celebrarla el año que viene con más ilusión y más fuerza. Antonio, fíjate que yo mencionaba la ermita de la Veracruz, también hemos visto imágenes de la iglesia de Santiago Apóstol, pero también el propio pueblo de Casarbonela es un monumento en sí, ¿no? Porque está muy bien conservado y tiene rincones muy bonitos al margen ya de ese barrio que es de postal, ¿no? El barrio del Arrabal, ¿no? Que es impresionante, ¿no? Las calles, lo bonitas, las flores, las plantas, las casas, bueno, es de película parece, ¿no? De cuento. Pero luego también tenéis, por ejemplo, los restos del castillo, que incluso se pueden visitar y si uno está interesado te pueden explicar un poquito la historia, ¿no? Del origen de Casa Arbonela con esos restos del castillo. Aparte también de ese jardín andalusí que creasteis prácticamente en el centro del pueblo, ¿no? Y luego el jardín de cactus y de plantas suculentas que está a las afueras, pero muy cerquita del pueblo, está dentro del término municipal. Bueno, vamos a retomar en cuanto podamos. A veces, ¿verdad? La videollamada pues puede dar algún pequeño error de desfase, pero enseguida retomamos si es posible esa conexión. Antonio, nuevamente, estaba mencionando yo, aparte de esa ermita de la Veracruz y de la iglesia de Santiago Apóstol, otros enclaves importantes a visitar en vuestro municipio, como el Jardín Andalusí, de nueva creación, en el pueblo. Luego, a la afuera del pueblo, pero muy cerquita, tenemos ese jardín único en Andalucía, jardín de cactus y plantas suculentas, además de los restos del castillo árabe, ¿no? Así es, Casarabonela ofrece al visitante, como tú bien has dicho, el jardín de cactus suculentas, mora y bravar, pues estamos hablando que es el segundo más grande de España y uno de los más grandes de Europa, en el que podemos disfrutar de una recreación en 2 invernaderos que tenemos de las plantas más características de los 5 continentes. Después tenemos, como bien has dicho, una recreación también de lo que era el jardín andalusí de entonces, en el que el protagonista pues son los cultivos y la arboleda de la época, como el granado, como la higuera, y lógicamente no puede faltar el agua. Y Casarabonela, pues, como tú bien has dicho, es un pueblo muy bonito. Estamos viendo ahora mismo la entrada característica del municipio, conocido como el arco de entrada. Y una vez que entras en estas calles como las que estamos viendo, gracias al mimo y al cuidado de tantos vecinos y vecinas que están con sus calles como deben de estar, con ese cariño y pasión por ellas, pues le ofrecen al visitante de que quien quiera visitarla pues se adentra en lo que es un verdadero pueblo morisco que ha sabido y sabe conservar su idiosincrasia, no solo estructuralmente, sino también con la calidez que le dan las personas que vivimos en Casa Arbonela, con su solidaridad y con los brazos abiertos siempre a quien nos quiera visitar. Bueno, pues ojalá que muy prontito, ya a partir del 10 de diciembre, en principio podremos movernos por lo menos entre municipios. Aparentemente parece que se acabará el cierre perimetral desde el 10 de diciembre. Así que una escapadilla para visitar Casa Arbonera y disfrutar de esta localidad tan bonita, pues en esta época la verdad que pega, ¿no? Siempre con mucha prudencia, guardando las distancias, pero gastronómicamente hablando también tiene mucho que mostrarnos Casa Arbonela, porque de hecho tenéis incluso un plato por excelencia que es el pipeo. ¿Tú nos contarías más o menos los ingredientes que lleva el pipeo, Antonio? Así es, Diego, el pipeo que estamos viendo ahora pues es el plato típico del pueblo. Celebramos el Día del Pipeo en el mes de abril, que lógicamente tampoco lo hemos podido hacer en este año 2020. Y los ingredientes principales, pues lo estamos viendo. Lleva lechuga, lleva ajo, lleva cebolla y el ingrediente más importante y el que le da nombre es la pipa fresca de la. Y también con pan rallado se hace una tortilla que es lo que le da un poco de consistencia al plato y es lo que en nuestros antepasados, con la escasez de medios que había, lamentablemente, pues hacía como si fuera la carne del plato. Estamos viendo ahora lo que es el plato cocinado y se ven las tortillas. Y la verdad que es un plato totalmente vegetariano y para el paladar una exquisitez. Y aprovecho también para quien no conozca el plato, pues puede venir a degustarlo tanto en el Día del Pipeo
como cualquier día a los restaurantes que hay en el municipio. Bueno, pues ojalá, como decíamos, que a partir del 10 de diciembre podamos ya disfrutar nuevamente del interior de nuestra provincia. Desde luego un municipio muy, pero que muy recomendable para conocer, para disfrutar, para recorrer sus calles o, por ejemplo, para dejarnos sorprender por ese impresionante, que por ahí tenemos alguna que otra imagen también, de ese impresionante jardín de cactus y plantas suculentas. Pues lo hagamos porque estamos a tan solo, hemos dicho 30 kilómetros, ¿no? 30 kilómetros de Málaga capital. De Málaga capital en kilómetros estamos a 42. 42. Y en tiempo prudencial de conducción, respetando los límites de velocidad, a 30 minutos. 30, media hora, fíjate, y estamos ya en un pueblecito con tanto encanto como Casarabonela. Pues Antonio, muchas gracias por atendernos, que tengáis una despedida de año lo mejor posible y sobre todo una buena entrada de año 2021 y que nos veamos muy prontito, pero espero que ya aquí en nuestro plató, ¿vale? Gracias a vosotros, Diego. Un saludo para toda Málaga. Muchas gracias. Un abrazo fuerte. Antonio Campos, alcalde de Casarabonela. Nosotros continuamos con el programa. Nos vamos a ir un poquito con momentos musicales. Nos gusta en el programa de vez en cuando, ¿verdad?, rescatar videoclips de artistas o grupos que han pasado por el programa en estos últimos meses. Así que a ver con qué videoclip nos sorprenden los compañeros y al regreso tendremos el espacio de Somos Solidarios. Hoy vamos a hablar de dos emplazamientos, de dos edificios o servicios que presta Cáritas Diocesana en Málaga capital. Por un lado, Calor y Café y por otro, el Hogar de Pozos Dulces. Son dos locales o dos instituciones, como digo, dependientes de Cáritas Diocesana, que sobre todo están enfocados a los más necesitados, a la gente sin techo, a los más necesitados, a las personas que están en la calle. Bueno, pues para ellos esa obra social que lleva años trabajando en Málaga en ese sentido, y vamos a conocer cómo es el día a día en Calor y Café y también en el Hogar de Pozos Dulces. Pero ahora un poquito de música. No me responde ninguna llamada. Si quieres jugar, yo también jugaré. Quiere fingir que no le importo nada. Cae la noche, me llama otra vez. Ella quiere vacilar, pero ella se dio cuenta que yo no caigo y eso la impacienta. Pide un DM y ella me calienta. Quedamos a las 9, llegó a las 40. Porque dímelo que tú quieres, mamita, ven y dímelo que tú quieres. Dímelo que tú quieres, mamita, ven y dímelo. Dímelo que tú quieres, mamita, ven y dímelo que tú quieres. Dímelo que tú quieres, mamita, ven y dímelo. Me tiene la cabeza loca, pensando en tu cuerpo, pensando en tu boca. Me dice, se mira y no se toca, pero se molesta cuando me ve con otra. Me tiene la cabeza loca, pensando en tu cuerpo, pensando en tu boca. Me dice, se mira y no se toca, pero se molesta cuando me ve con otra. Dame un poquito más, dame un poquito más. Dame un poquito más, dame un poquito más. Dímelo que tú quieres, mamita, ven y dímelo que tú quieres. Dímelo que tú quieres, mamita, ven y dímelo. Dímelo que tú quieres, mamita, ven y dímelo que tú quieres. Dímelo que tú quieres, mamita, ven y dímelo. Ella quiere que la lleve a la luna, que le diga al oído que como ella ninguna. Ella conmigo se hace la dura y dice que solo soy una aventura. Ella quiere que la lleve a la luna, que le diga al oído que como ella ninguna. Ella conmigo se hace la dura y dice que solo soy una aventura. Dame un poquito más, dame un poquito más. Dame un poquito más, dame un poquito más. Dímelo que tú quieres, mamita, ven y dímelo que tú quieres. Dímelo que tú quieres, mamita, ven y dímelo. Dímelo que tú quieres, mamita, ven y dímelo que tú quieres. Dímelo que tú quieres, mamita, ven y dímelo. No me responde ninguna llamada. Si quieres jugar, yo también jugaré.
lugares. Quiere fingir que no le importó nada. Cae la noche, me llama otra vez. Pues era el vídeo lyric de Doble Juego, un tema que sacaba este pasado verano el instagramer malagueño, el exitoso instagramer malagueño y cantante Alejandro Riso. Y ahora nosotros vamos a continuar con el programa y vamos a ir directamente al espacio de Somos Solidarios. Estamos con Vicente Jiménez. Vicente, buenas tardes. Buenas tardes, Diego. Él es director de Calor y Café, uno de esos instituciones dependientes de Cáritas Diocesana, que en Málaga Capital pues ofrece ayuda, prestación a los más desfavorecidos, los más necesitados de nuestra ciudad. No solo vamos a hablar de Calor y Café, también hablaremos del Hogar de Pozos Dulces, que es una institución todavía anterior a Calor y Café. Sí. Bueno, lo primero, ahora mismo en Málaga, desde vuestro punto de vista, ¿no? Y por vuestra experiencia, vuestro día a día con el trabajo, ¿no?, que realizáis con estas personas, ¿cómo ha afectado la pandemia a personas que no tienen un techo bajo el cual dormir? Porque cuando hemos estado en casa, encerrados con la cuarentena, ¿qué pasaba con esas personas? Pues mira, Diego, le afectó de una manera negativa, es decir, porque todos los que teníamos casa nos fuimos a nuestra casa y de hecho le hacíamos caso a hashtag, quédate en casa, ¿no? Entonces estas personas no tenían casa, por lo tanto no se podían quedar en ningún hogar, ¿verdad? Es verdad que se pusieron en los meses de marzo, abril y mayo recursos para acoger a estas personas, ¿vale? Pero aún así había gente en la calle. Las personas que veíamos en el centro de Málaga eran sin techo. Por lo tanto, no llegó a todo las soluciones de las distintas administraciones. Si te parece, empezamos hablando de Calor y Café, Sí. que es un servicio que prestáis desde Cáritas Diocesana desde enero de 2017. No es un hogar, sí que es un sitio, digamos, de paso. Efectivamente. Y tenéis además unas horas limitadas, ¿no?, que es desde las 9 de la noche Desde las 9 de la noche a las 9 de la mañana. a las 9 de la mañana. Es para dormir, tomar algo calentito y ducharse, y a lo mejor incluso también pues el tema de vestuario, ropa también, ¿no? Efectivamente, son los servicios y lo que ofrecemos, ¿no? Estamos abiertos todas las noches del año, de lunes a domingo, en ese horario que tú has dicho, y sobre todo es un servicio de acogida nocturna, es decir, la persona que va allí va a dormir, a descansar, a quitarse de los peligros de la calle, e indudablemente pues le ofrecemos algo de manutención de noche, desayuno por la mañana y los servicios de higiene, ¿no?, la ducha. Antes del COVID, pues, incluso podían entrar personas con los perritos, ¿vale? El COVID pues, nos ha limitado en mucho de nuestra forma de trabajar. Claro, entiendo que ahora, por ejemplo, estas personas que tienen perros seguramente no estarán acudiendo a Calor y Café. Efectivamente, porque hemos reabierto el centro el 15 de junio, tuvimos que hacer unos protocolos con sanidad y una de las cosas era que no podía dormir nadie en el suelo, ni nadie podía entrar con perrito por cuestiones simplemente de higiene y de distancia de seguridad. Hemos, por lo tanto, acortado las plazas. Claro. Ahora mismo, ¿cuántas plazas tenéis entonces? Tenemos 17, pero hemos llegado a tener hasta 25 antes del COVID. ¿Y Vicente, cuál es el perfil del usuario de Calor y Café? Mira, la persona que llega allí es una persona joven, estoy hablando entre 40 y 43 años, con distintas causas para estar en la calle. Probablemente no ha superado situaciones como el desempleo, o situaciones como la separación o el divorcio, o el conflicto en las relaciones familiares. O sea, que estamos hablando de personas que tienen una necesidad puntual, que Sí, no, pero no está cronificada en el tiempo. sí que es verdad que tenemos, de las 17 personas puede haber cronificación de alguna situación, es verdad que es cierto, pero otras son realmente recientes, estamos Sí. hablando de meses, ¿vale? Y vamos a pensar que siempre, no, de hecho, siempre detrás de cada situación de personas sin hogar hay unas causas que hacen que al final vayas a la calle. Y bueno, nosotros lo que tratamos es de trabajar desde la persona, con la persona y con otros recursos para que dejen la calle, ¿vale? Y luego hay que sumar también las consecuencias negativas como el trastorno mental, no diagnosticado o no tratado, o el consumo, tanto de alcohol como otras drogas. Ajá. Vicente, ¿los usuarios se repiten noche tras noche o son muy cambiantes cada noche? No, se repiten por una simple razón. Nosotros funcionamos porque funcionan otros centros diurnos, ¿vale? Nosotros tenemos abierto y trabajamos en coordinación diaria con otros centros diurnos como el Albergue Municipal, Puerta Única, el Comedor Santo Domingo, San Juan de Dios. Entonces, cada persona que entra a nuestro centro tiene un plan detrás, tiene una trabajadora social que le va diciendo qué tiempo se queda en Calor y Café. O sea, que una vez que entra una persona en Calor y Café, se le hace un estudio, un seguimiento y se le ofrece una serie de herramientas para que esa situación precisamente no se cronifique, ¿no? Hay personas que con una orientación laboral, haciendo cursos, entregando currículum, pues más o menos van dejando la calle, porque reciben unos ingresos cuando consiguen un trabajo y consiguen un alquiler, ¿vale? Eso sería lo ideal, ¿no?, para tener una vida autónoma y plena.
A veces la dificultad de encontrar un alquiler, a veces la dificultad de encontrar un trabajo, pues impide todo esto. Pero bueno, estamos trabajando también, sobre todo, ya digo, otros aspectos como el consumo, trastorno mental, las relaciones familiares, bueno, pues al final que la gente deje la calle. Tenemos también, bueno, estamos viendo ya imágenes de Calor y Café. ¿Cómo funciona? ¿Cómo funciona el centro? Decíais que, me comentabas, Vicente, que abrís a las 9 de la noche y el usuario está hasta las 9 de la mañana y pasa por una cena. Efectivamente. Duerme, descansa, se ducha, se le da ropa si necesita, desayuna y se marcha a hacer su día a la calle. Se marcha a hacer su día a la calle. Muchos de ellos, digo, tienen cita pues cita con su trabajador social, que es lo fundamental en estos casos. Citas médicas, incluso citas en el juzgado. Para eso también tenemos ahora un equipo de voluntarios, lo hemos tenido también antes del COVID, ahora lo tenemos más limitado, porque nuestro voluntariado era personas mayores, pero sí que acompaña a hacer gestiones externas, ¿no? Como una cita con el médico o un juicio, ¿no? Sí. En ese sentido. Ajá. Estas son las imágenes de Calor y Café, que estáis además al lado, ¿no? En el mismo edificio del comedor de Santo Domingo. Lo que pasa es que vosotros, por el lateral, ¿no? El acceso está por el lateral. Sí, estamos justo debajo, somos vecinos y como buenos vecinos pues trabajamos bien, ¿no? De forma muy estrecha. Nosotros, la mayoría de las personas que vienen a nuestro centro, las recibimos por la oficina municipal, por el recurso municipal de Puerta Única, sí. ¿vale? La atención donde se centraliza esa llegada de la persona sin hogar. ¿No? ¿En la goleta? Sí, ahí detrás de la goleta. Desde Puerta Única os derivan... claro, cuando nosotros tenemos plazas... Usuarios a Calor y Café. Efectivamente, cuando nosotros tenemos plazas las ponemos a disposición y ellos nos mandan a la persona. Digamos con los servicios y con la trabajadora social asignada, que es lo más importante para nosotros. Claro, Vicente, en enero de 2021 haréis 4 años desde que entró en funcionamiento Calor y Café. Así es. Balance que haces y si habéis conseguido pues el que haya usuarios que dejen esa situación de estar pues sin un hogar y hayan podido pues retomar sus vidas con un trabajo, con una casa, Pero el balance siempre va a ser positivo, de no existir un recurso que estuviera abierto toda la noche a existir, pues imagínate, ¿no? Este año tuvimos que cerrar en marzo, lo hemos reabierto en junio, pero vamos por 170 personas acogidas, ¿no? Año anterior hemos rebasado hasta las 300 personas acogidas. Yo no te puedo decir con exactitud que todos han logrado, digamos, bueno, pues enderezar un poco la vida y dejar la calle, pero sí que hay muchas situaciones de los que vuelven a nosotros para tomarse simplemente un cafelito y nos dicen que le va bien. Le va bien es sobrevivir hoy en día, Diego. Claro, no, totalmente. Oye, ¿qué diferencias habría entre un albergue y Calor y Café? Bueno, porque un centro de acogida, como el albergue es residencial, como Pozos Dulce en ese sentido, 24 horas, tiene otro tipo de servicio, tiene un servicio, por ejemplo, de enfermería o de psicólogo, y lo nuestro es muy temporal, porque son unas cuantas horas en la noche. Bueno, dejamos Calor y Café y pasamos ahora a el hogar de Pozos Dulce, sí. Que esta institución, este hogar para personas sin techo, pues lleva incluso más años que Calor y Café, porque comenzasteis vuestra actividad en 2002, creo, ¿no? En 2002. El director, desde aquí le mandamos un saludo al director de Pozos Dulce, que no ha podido estar esta tarde con nosotros, pero bueno, aquí tiene a un compañero, en este caso, de Calor y Café, y puede explicarnos un poquito en qué consiste, ¿no?, Pozos Dulce y el perfil también del usuario de este hogar. Sí. El perfil de la situación o de la persona que llega a Pozos Dulce es una persona totalmente de calle, como nosotros decimos, ¿no? Donde lo ha perdido todo, incluso a veces hasta la esperanza de seguir viviendo, ¿no? Aquí ya sí se ven a lo mejor muchos casos de pobreza cronificada, ¿no? Efectivamente. Y desde ahí se empieza a trabajar con la persona, es invertir tiempo para recuperarla. A veces hemos tardado, porque trabajamos de manera muy estrecha, en los dos recursos de Cáritas, hemos tardado a lo mejor 13 meses en un ciudadano de Málaga sacarle un DNI, porque no lo tenía, no existía esa persona. Entonces hemos tardado hasta 13 meses en convencerlo para que saque un DNI, ¿no? Es cuestión de tiempo a veces y de buscar los recursos adecuados, por supuesto, ¿no? Fíjate, esto que dice, que se dice muy a la ligera, pero que una persona no tenga DNI es que no existe para el Estado. No existía. O sea, estamos hablando de que él nos decía que la última vez que tuvo DNI fue el año 70 y pico, tú imagínate. Y ya lo podíamos buscar por tierra, mar y aire, que no aparecía en ningún registro, y bueno, pues nos costó 13 meses, ya digo, que se hiciera el DNI. Claro, ayudar a estas personas que llevan tantos años en la calle y que ya tienen pues su propia, yo iba a decir indisciplina disciplinada, porque para ellos era su disciplina, ¿no? Pero su horario, sus costumbres, meterlo un poco por vereda y que se acostumbre a unos horarios. Yo te voy a contar lo que nos cuentan la gran mayoría de las personas que están allí con nosotros por las noches y en Pozos Dulce y que están en su sano juicio. No estoy hablando de una persona que tiene un trastorno mental que te va a decir lo que quiera, ¿no?
Normalmente nadie de los que están en la calle le gustaría pasar ni una sola noche en la calle. Sí que es verdad que la calle te va haciendo y te va haciendo al lado oscuro, vamos a decir así, ¿no? Y sí que es verdad que también tenemos culpa los demás. Me voy a explicar. En cuanto al mantenimiento de estas personas en la calle. Es decir, para mí, ¿qué es más fácil? ¿Te doy 3 euros de limosna o te motivo a que cambies Claro. de estilo de vida y busques ayuda para salir de la calle? ¿Qué es más fácil? Entonces, de eso también tenemos que hacer El autocrítica. pescado directamente o la caña, ¿no? Claro, entonces también tenemos que hacer autocrítica ahí. Es decir, hay personas que no se quieren mover de su rincón de pedir. ¿Por qué? Porque a lo mejor un vecino le baja la comida, el otro le da 5 euros. Bueno, pues aquí estoy. Pero no es digno, ¿eh? No es digno. No es digno, pero dormir en la calle, por muy muchos duro. años que lleve, tiene que ser duro y se tiene que pasar miedo. Entonces, habría que romper con esa idea, con ese, no sé, esa falsa creencia de que hay personas que duermen en la calle porque les gusta dormir en la calle. Entiendo que esto no... Así de claro, Diego. Mira, No es nosotros así. hemos tenido un proceso de formación con los voluntarios que tenemos en Calfet durante los 3 años que llevamos, para 4. Incluso antes tuvimos un tiempo de formación teórica, pero que luego en la práctica ellos nos cuentan, los voluntarios nos cuentan cómo me ha cambiado la visión de la persona sin hogar. Es decir, yo cuanto antes iba por la calle, veía a una persona sin techo y me cambiaba de acera. Es muy humano quizás Sí. esta reacción, yo no la discuto. Pero ahora ya no me cambio de acera. Ahora me acerco y le pregunto. Y tampoco le doy limosna, porque sé que con la limosna eso va a ir al bar, al consumo, ¿no? Claro. Con lo cual lo voy a mantener. Eso que estás comentando, lo de cruzar la otra acera cuando ves a alguien pidiendo o algún sin techo, eso ya tiene una denominación, ¿no? Aporafobia. Rechazo a la necesidad, a la pobreza, ¿no? ¿Eso es algo que es como endémico en nuestra sociedad ya o no tanto? Yo creo que algo hay, algo hay. Nosotros intentamos también trabajar mucho los prejuicios, ¿no? Una de las líneas de nuestro centro es trabajar la sensibilización. Ahora porque las limitaciones del COVID no nos lo permiten, pero en años atrás hemos tenido una media entre 20 y 30 charlas en institutos y en colegios. Estamos hablando de niños de bachiller, niños de cuarto de la ESO. Es una población todavía donde todo lo que tú le digas lo van a tener en cuenta y sobre todo prevenir situaciones. Es decir, nos hemos llevado, a acogidos a que cuenten su propia experiencia. Y me acuerdo que un acogido hablaba de las pérdidas que tiene todo esto, el vivir en la calle. Claro. Estábamos viendo imágenes de Pozo Dulce y bueno, no lo hemos destacado, pero sí que es un hogar para los sin techo, pero no para la familia. Para eso allá hay otros recursos en la ciudad. Aquí estamos hablando de que es un hogar mixto, pero para digamos, individuos particulares sin familia, sin hijos. Así es. Y se trata y se trabaja, mejor dicho, desde un plano totalmente integral, ¿no? Desde el plano de la atención psicológica, del trabajo social, desde que es un centro residencial 24 horas. Allí sí pueden pasar, por ejemplo, la mañana, si no tienen alguna actividad. Si tú no tienes ganas de salir a la calle ese día, no sales y te quedas allí, no es como otro centro. Tienes tu dormitorio y tienes todo un montón de servicios, un acompañamiento, están pendientes del tema de sanidad contigo, tus tratamientos médicos y tal. Y es verdad que algunos casos también dejan pozos dulces porque, bueno, al fin de cuentas está viviendo en una residencia para tener una vida más autónoma, en algún apartamento, algún alquiler. Tenemos 38 plazas, también nos hemos visto un poco limitados por las circunstancias del COVID, a dejar ciertas habitaciones reservadas por si hay contagio, ¿vale? Pero de momento, bueno, pues va la cosa bien. Fíjate que estaba yo pensando, conforme tú hablabas de que todo esto también nos debe de hacer reflexionar como sociedad, ¿no? Y ese gesto que a veces pues alguna persona puede tener de cruzar a la acera de enfrente para evitar a lo mejor a alguien que esté pidiendo o que esté en una situación de mucha necesidad. El tema de la necesidad de pensar también que muy probablemente, ¿no?, muchas de esas personas que están ahora mismo en la calle, en el pasado, muchos años atrás, ellos no se imaginaban que iban a terminar en la calle, con lo cual la vida se puede torcer a cualquier persona, a nosotros mismos se nos puede torcer la vida y dentro de 10 años no sabemos dónde podemos estar. Yo comentaría un montón de anécdotas de este tipo de situaciones que tú estás diciendo. Yo he visto en nuestros centros gente que yo conocí en una etapa anterior mía, de llevar a los niños al parque, encontrarme un padre con su hija y luego encontrármelo en Calor y Café, pasado unos cuantos años. Una voluntaria se encontró allí, una profesora suya. Fíjate. O sea, allí hemos tenido gerentes de empresas multinacionales, representantes de músicos muy importantes en Málaga, de grupos musicales, y gente muy formada y con medio, ¿vale? Entonces, bueno, las circunstancias al final, lo que tú dices, te pueden llevar a estar en la calle.
Hay que dar, por tanto, visibilidad también, ¿no?, a esta realidad que Málaga, pues, es una ciudad con muchas luces, pero también tiene sombras, y dentro de la sombra hay gente, pues, que no tiene un techo y que están en la calle y que tienen un futuro bastante incierto si no se les ayuda y no se les reconduce un poco, ¿no? Sí, el problema de La Málaga... invisibilidad, ¿no?, que tiene todo esto efectivamente. es preocupante. Y sobre todo la prevención, porque hoy en día muchas familias están pendientes del tema de cómo saber y cómo mantener la vivienda. Y esto es una preocupación latente en todos los recursos, en todas las instituciones que trabajamos, ¿no?, en lo social, ¿no?, desde lo público y lo privado, ¿no? Siempre estamos reuniendo, pensando, pero hay un volumen grande de familias que tienen un nudo en el estómago, pues porque no saben el mes que viene cómo van a mantener el alquiler o la hipoteca, ¿no? Fíjate, Vicente, que en vuestro caso, por ejemplo, desde Pozos Dulces no podéis servir como ayuda o como servicio de emergencia para una familia que pierda un hogar por un desahucio, porque no estáis creados para tal fin. Y desahucios, por desgracia, se siguen produciendo en Málaga. Sí, una de las ideas que plantea la campaña este año de Personas sin Hogar es esa, es decir, que siempre que se produzca un desahucio, porque eso lleva unos cauces legales, tiene que haber una alternativa de alojamiento. No podemos dejar a nadie de repente en la calle con un recurso muy temporal de una semana en un hostal y luego ¿qué? Entonces tenemos que estudiar la situación antes. Y yo creo que hay situaciones que se pueden prevenir para que no nos encontremos luego la situación así, ¿no? Vicente, para colaborar con vuestra obra, tanto con Calor y Café como con el Hogar de Pozos Dulces, ¿cómo podemos hacer? Lo decíamos al principio de la entrevista, que ambos servicios pues están gestionados desde Cáritas Diocesana, pero el ciudadano de a pie puede colaborar de alguna manera, siendo voluntario, haciendo a lo mejor algún tipo de donativo o siendo socio. Sí, en los servicios generales, como nosotros decimos, en Cáritas, la oficina, digamos, que está en Rampa de la Aurora, pues sí que tenemos el área de administración o el área de voluntariado, pues que pueden responder a la demanda que haya por las personas, tanto en donativo como en ofrecimiento de trabajar en algún centro. ¿Tenéis ya por último un cálculo estimado, ¿no?, de cuántas personas ahora mismo puede haber sin techo en Málaga, en la calle? Mira, yo te diría que en plena pandemia había 3 recursos que se pusieron en funcionamiento. Bueno, estaba el albergue municipal, estaba Inturjoven en Torremolinos y estaba la residencia del convento aquí en el centro, ¿vale? Entre estos 3 centros estaban acogiendo a 200 personas que vivían anteriormente en la calle. Aún así se hace un estudio in situ en el mes de mayo, lo hacen las distintas asociaciones, entidades que forman la agrupación de desarrollo en Málaga. Estábamos en pleno estado de alarma. Exactamente. Y se cuenta hasta 170 personas en ese momento en la calle. Se cuentan distintas noches, ¿vale? No se repiten las encuestas. Solo en Málaga capital. Solo en Málaga capital. Entonces, imagínate, estamos hablando de una población de cerca de 400 personas. Vale. Eso fue en mayo, es decir, no se ha vuelto a hacer un recuento de entonces porque, bueno, por las condiciones y por todo, ¿no? Es difícil a veces decir una cifra exacta, pero yo creo que todos los que tenemos ojos en la cara vamos por la calle y hoy en día parece que se ve más la pobreza o se ve más la situación de las personas sin hogar. Todo el mundo lo estamos comentando, ¿no? Ha aumentado. Fíjate, en nuestro centro siempre hemos tenido un 80% de hombres, 20% de mujeres, estamos en un 70-30. Entonces también el rostro femenino ahora. Pues Vicente Jiménez, director de Calor y Café, muchas gracias por acompañarnos en esta parte del programa. Enhorabuena a ti y a todo el personal, a toda esa plantilla de voluntarios, trabajadores de Cáritas Diocesana por la labor que hacéis y estamos en contacto. Gracias a vosotros, Diego, siempre por difundir un poco el trabajo que hacemos, que lo hacemos porque somos profesionales y nos gusta, pero yo creo que también desde los medios de comunicación se tiene que proyectar, ¿no? Hay que dar visibilidad a todos estos temas. Muchas gracias, quédate aquí que nos vamos a ir a publicidad, pero regresamos enseguida y será con el siguiente espacio de la tarde, los miércoles, en el Magazín Málaga TV. Nos gusta dedicar unos minutos al teatro y hoy, en el espacio de Arriba el Telón, os vamos a presentar la nueva obra de Factoría Echegaray, que ahora mismo está en proceso de montaje. Están preparando la nueva obra que se titula, bueno, es en torno a la muerte de Carrero Blanco, del que fuera presidente del gobierno en la etapa de Franco. Carrero Blanco, que ya sabéis, pues fue asesinado por ETA. Bueno, pues han montado una obra con una puesta en escena súper original a base de interpretación, de danza. Bueno, enseguida hablamos de esa obra, de esa propuesta nueva de Factoría Echegaray, pero ahora publicidad. Pues regresamos después de esta pausa para la publicidad y en unos segunditos conectaremos con el director Sergio Martínez Vila. Él es el responsable de la nueva obra de Factoría Echegaray. Ya sabéis que desde hace pues más de un año, ¿no?, el Teatro Cervantes y el Teatro Echegaray pues crearon esta línea de producción Factoría Echegaray para producir teatro
propuestas novedosas, alternativas, propuestas teatrales desde Málaga, con vocación además de llevar esa obra luego también, una vez representadas aquí en Málaga, pues incluso fuera de nuestras provincias. Y cada trimestre pues nos presentan una serie de obras nuevas y ya están preparando un nuevo título que lleva por nombre No temáis, yo vencí al mundo. Es un monólogo teatral y danza. Sergio Martínez Vila, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Diego, ¿qué tal? Pues muy bien. Bueno, sé que estáis ahora mismo a tope con los ensayos de vuestra nueva obra. Me imagino que mucha responsabilidad y feliz, pero también mucha responsabilidad, ¿no?, de haber sido seleccionados por Factoría Echegaray para formar parte de ese cartel de obras que cada trimestre pues nos propone esta factoría. Sí, no, desde luego es un honor siempre poder contar con el apoyo de una institución así, poder hacer una obra de teatro en el Teatro Echegaray, en unas condiciones muy buenas de producción y con un equipo maravilloso, ¿no? Entonces, sí, quizás no ahora mismo, pues en un momento tan álgido del proceso creativo, casi ni pienso, o sea, no me pongo nervioso por el peso de la responsabilidad porque tengo que estar bastante en otras cosas, pero evidentemente soy muy consciente de ello y estoy muy feliz de poder compartir este trabajo con el público malagueño. Sergio, nos presentáis a un Carrero Blanco al que fuera presidente del gobierno de nuestro país en la última etapa ya, ¿no?, de Franco, que además, bueno, pues se perdió la vida en un asesinato de ETA. Y nos presentáis al personaje de Carrero Blanco a través de unos sueños o de unas ensoñaciones en las que él se ve representado a través de una mujer, y la obra, ese monólogo, gira en torno a esos pensamientos de Carrero Blanco, pero representados a través de una bailarina y de una actriz, ¿no? Más o menos es la idea, ¿no?, es el punto de partida. Sí, es un enfoque poco convencional, se podría decir. Sí, sí. Sí, el texto tiene más o menos, lo escribí hace 5 años y ha tenido, bueno, pues un largo recorrido hasta que finalmente, pues, ha podido, accedido a la producción escénica, y en un momento dado me planteé que podría quizás generarme más interrogantes y más preguntas el encarnar esta odisea que le pasa al que fuera presidente del gobierno franquista, pues desde el cuerpo femenino y desde la identidad femenina. Eso me iba a llevar a un lugar en el que yo sabía menos cosas, y yo, pues como creador, me gusta no saber, me gusta estar en un lugar, pues, de sorpresa y de asombro. Y lo otro, en cierto sentido, pues me iba a llevar, pues, a tratar de emular o de mimetizarme con el personaje histórico, cosa que no me interesaba demasiado. Yo quería despegarme bastante de ahí. De hecho, la historia de No temáis, yo vencí al mundo no deja de ser una ficción a partir de los últimos días de vida, y en concreto de la última hora de vida del personaje, cuando acude a la misa de 8:30 de la mañana en la iglesia de San Francisco de Borja, que es justo lo último que hace antes de coger el coche donde va a sufrir el atentado que le costará la vida, no solo a él, sino también a un escolta y a un chofer, a 3 personas. Oye, Sergio, ¿por qué te has fijado, ¿no?, para esta obra en la figura de Carrero Blanco? ¿Qué has visto en esos últimos días o en esas últimas horas en la vida de este personaje de la historia de nuestro país? Pues es un personaje que no suele llamar mucho la atención, más allá del hecho del atentado, que en sí evidentemente es un hecho histórico de grandísima relevancia, y que verdaderamente a mí me ha perturbado siempre mucho porque su espectacularidad conllevó cierta banalización o superficialidad. Fue un ¿Tú te atentado refieres que mucha a lo gente... del coche, en la azotea, Sí, ¿no? efectivamente, mucha gente celebró ese atentado en su día, cosa que hay que interpretar dentro de unas coordenadas históricas muy concretas, pero sí que es verdad que luego, pues, la banalización de todo eso generó luego siempre mucha polémica, con los célebres chistes de Carrero y tal, y a mí verdaderamente eso es lo que me llevó al personaje, y a trazar una especie así, pues eso, como de historia del franquismo sin Franco, a través de un personaje que
que finalmente, bueno, pues va a ser en cierto sentido sacrificado 2 años antes de que comience la transición democrática, que es alguien del que se sabe muy poco y que a mí me ofrecía pues una oportunidad de poder pues imaginar muchas cosas acerca de lo que yo entendía que era la psicología de la ideología franquista, ¿no? Oye, y el título, Y Sergio, sí. el título de No temáis, yo vencí al mundo, ¿qué encierra ese título? A ver. No temáis, yo vencí al mundo es una inscripción latina que está sacada del Nuevo Testamento y que es lo que figura en el altar de la iglesia de San Francisco de Borja. La iglesia donde Carrero Blanco acudía a esa iglesia cada mañana. En el altar hay 2 cosas, un crucifijo, un Cristo crucificado enorme, y la inscripción en latín Nolite timere ego vicit sum, no temáis, yo vencí al mundo. En la obra él está conversando constantemente con ese Cristo crucificado, y la inscripción decidí que era un buen título y que además resumía bastante parte del contenido de influencia mística que tiene el texto, porque yo trabajo mucho con el tema de la mística y digamos que este montaje es más, por así decirlo, espiritual que político, o tiene un contenido bastante más entroncado con la mística y con la espiritualidad que con la política. Sergio, en los últimos días de septiembre se celebró un casting en Málaga para elegir a la bailarina y a la actriz de No temáis, yo vencí al mundo. Entiendo que Sí. desde que elegís a la actriz y a la bailarina, a las protagonistas de vuestra obra, pues a partir de ahí comenzarían los ensayos. ¿Cómo están siendo estos 2 meses intensos de ensayo? ¿Qué balance haces del trabajo? ¿Qué pálpito tienes tú? A ver. Bueno, yo tengo un palpito buenísimo porque la verdad es que ha sido un regalo conocer a Lula, a Mir y a Tamara Osorio, con las que estoy ensayando este montaje. Está siendo un proceso creativo maravilloso. Yo he abierto la toma de decisiones creativas también al resto del equipo, no solo a ella, sino también al ayudante de dirección, de tal modo pues, que somos como una especie así, pues, de familia creativa en la que probamos cosas y todos proponemos cosas. A mí no me gusta asumir la dirección desde otro lado que no sea ese. Y ellas son unas grandes generadoras de ideas y de contenido, y en cierto sentido también la puesta en escena está concebida para que sea diferente cada vez. Y dentro de que va a haber unas cosas que se repitan siempre, va a haber suficiente margen de maniobra para que ellas puedan improvisar y crear cosas nuevas en cada función. Está bien también en ese sentido poder que el espectador sea consciente de que nunca va a haber la función que ellos van a ver no se va a repetir exactamente igual nunca más, ¿no? Porque siempre va a haber muchos cambios. Creo que las fechas ya están publicitadas, ¿verdad? Del 8 al 19 de diciembre, ¿no? Efectivamente, sí. Me imagino que, bueno, ¿sabéis ya los horarios? ¿Estaréis en horario matinal o por la tarde o todavía eso está abierto? No, bueno, de momento estrenamos a las 4 de la tarde. El 8 de diciembre. Porque de momento pues los teatros tienen que cerrar antes de las 6. Por la normativa que de todas formas está vigente de momento hasta el 10 de diciembre, cabe la posibilidad de que quizás a partir del 10 de diciembre hasta el 19 pudiésemos volver a un horario, pues, entre comillas, pues de teatro pues adulto, como hacia las 7 de la tarde o así, pero eso está en el aire de momento. El horario oficial es a las 4. A las 4 de la tarde del 8 al 19 de diciembre. No temáis, yo vencí al mundo. Y yo decía que algunas de las obras del teatro de Factoría Echegaray pues han salido fuera de Málaga capital. ¿Tenéis vosotros voluntad de sacarla fuera de Málaga? ¿Estáis ya moviendo un poquito los hilos en ese sentido? ¿O primero queréis estrenar en Málaga y ya luego pues a ver qué pasa? No, yo me estoy adelantando, yo estoy moviendo los hilos ya en la medida del tiempo del que dispongo y de mis posibilidades. También es uno de los objetivos de Factoría Echegaray, que esto sea básicamente el comienzo de algo. Y yo en ese sentido les he tomado plenamente la palabra, y a mí me gustaría que este montaje
pues se viera en muchas partes diferentes de España, incluso de fuera de España. Creo que puede tener suficiente agarre e interés para públicos muy diversos. Como te dije, es un proyecto y es un montaje no convencional, un híbrido de géneros y de formas escénicas diferentes, y creo que por ese mismo motivo puede seducir también a gentes muy diferentes. Esperemos que sea así. Pues Sergio Martínez Vila, director de No temáis, yo vencí al mundo, la nueva obra de Factoría Echegaray, del 8 al 19 de diciembre. Podremos disfrutar de esta obra en el Teatro Echegaray en Málaga capital. Muchas gracias por atendernos, que disfrutéis mucho con el público y ahora ya apurar los últimos días antes de estrenar el 8 en Málaga. Un abrazo, gracias por atendernos. Un abrazo para vosotros, gracias a vosotros. Buenas tardes. Pues nos vamos con un poquito de música y regresamos enseguida con nuestro espacio de servicio público. Todos los miércoles nos gusta contar con un profesional aquí en el programa para acercarnos de lleno pues, a algún tema o incluso atender a una serie de preguntas, de dudas que nos llegan de los espectadores al correo malagatv@ptvtelecom.com. Tenemos dos abogados en el programa, Santos Aguilera Páez y Gustavo Ramírez. Y esta semana pues contamos con Gustavo, que dará pues salida a una serie de preguntas que nos llegaron hace poquitos días a la redacción. Así que, atención, si has escrito algún correo preguntando a uno de nuestros abogados a malagatv@ptvtelecom.com, pues esta tarde damos salida a esas preguntas. Vamos a intentar responder a todas ellas. Regresamos enseguida, pero ahora un poquito de música. Me llamas, no lo pienso para estar contigo hasta el amanecer. Deja que el tiempo marque el ritmo mientras que ponemos el mundo al revés. Haciéndolo lento, bailando violento. Déjame conquistar cada parte de tu cuerpo. A ti te gusta la nota, sabes que soy el que te provoca. Haciéndote y tú me pides más. Porque me haces sentir lo que nunca sentí. Me tienes loco, loco, sin poder dormir. Cuando necesito en mi cama cerca de mí. Me tienes loco, loco, loquito por ti. Porque me haces sentir lo que nunca sentí. Me tienes loco, loco, sin poder dormir. Tú me conquistas con tu forma de bailar. Tu piel como el fuego me quema. Tus curvas suelen ser mi por ti, porque me hace sentir lo que nunca sentí. Me tienes loco, loco, sin poder dormir. Cuando te siento en mi cama cerca de mí. Me tienes loco, loco, loquito por ti, porque me hace sentir lo que nunca sentí. Me tienes loco, loco, sin poder dormir. Tú me conquistas con tu forma de bailar. Me hipnotizas con tu forma de mirar. Me vuelve loco contemplar tu caminar. Todos te observan siempre al verte pasar, pero tu mirada solo es para mí. Atrévete a mostrarme tus movimientos. Quiero que me conviertas en todo un experto para poder navegar en tu cuerpo. Atrévete a mostrarme tus movimientos. Quiero que me conviertas en todo un experto para poder navegar en tu cuerpo. Me tienes loco, loco, loquito por ti, porque me haces sentir lo que nunca sentí. Me tienes loco, loco, sin poder dormir. Cuando te siento en mi cama cerca de mí. Me tienes loco, loco, loquito por ti, porque me haces sentir lo que nunca sentí. Me tienes loco, loco, sin poder dormir. Tú me conquistas con tu forma de bailar.
Pues regresamos aquí a Plató y seguimos en Málaga TV después de este videoclip de la boy band Unique, que han estado en varias ocasiones con nosotros aquí en el programa. Y como os decía, hoy contamos con nuestro amigo y colaborador del programa, el abogado Gustavo Ramírez, que va a dar salida a una serie de preguntas, de dudas que nos habéis hecho llegar a través del correo electrónico malagatv@ptvtelecom.com. Dudas de distintos tipos, pero vamos a intentar resolver todas ellas. Gustavo, muy buenas tardes. Hola Diego, ¿qué tal? Buenas. Muy buenas tardes, hoy bastante lluviosa, de hecho ya ha caído una buena en Málaga, ¿eh? Sí, yo creo que debemos meternos ya en casa, ¿eh? Sí, el toque de queda lo vamos a adelantar hoy, no a las 10 de la noche, sino ya, si puedes, Ya. no salga a casa. Exactamente. Además que estamos en alerta y hasta, en principio decían, hasta la 1 o hasta las 12 del mediodía, hasta las 12 de la noche o hasta la 1 de la madrugada, con aguaceros importantes que podían caer en el Valle del Guadalhorce y en la Costa del Sol occidental. Exactamente. Y Así después que de mucho madrugada también hay que tener cuidado, que creo que va a llover bastante. Sí, pues cuidado si hay que coger también carretera a la hora de regresar del trabajo a casa, ¿eh? Bueno, vamos a ir con la primera consulta que nos llega de Ángel, que dice así, dice Ángel, tengo 18 años, estudio, el año siguiente espero entrar en la universidad. Mi padre quiere echarme de casa. ¿Puede hacerlo? Mis únicos ingresos son de 500 euros al mes por un contrato de 20 horas semanales en una tienda. Ya es mayor de edad, está estudiando, pero trabaja y tiene unos ingresos inferiores a 500 euros porque trabaja en una tienda, en un establecimiento. Exactamente. Bueno, tú has hecho una buena precisión, que es la diferencia entre menor de edad y mayor de edad. Si fuera menor de edad, la respuesta sería automáticamente no, bajo ninguna circunstancia, salvo en supuestos muy concretos. Al ser mayor de edad, la respuesta tampoco tiene por qué ser sí automáticamente. La jurisprudencia, digamos, la interpretación de los tribunales viene diciendo que se puede echar, entre comillas, de casa a un hijo cuando éste pues, tiene una mala conducta hacia el padre o bien no tiene ni intención de trabajar ni de estudiar. Incluso se puede iniciar una demanda pues, para forzar la salida del hijo de casa. Otra cosa es el supuesto que tú me planteas, donde es un chaval que tiene 18 años recién cumplidos, está estudiando y además tiene trabaja, con lo cual tiene una serie de ingresos y supongo, no lo dice, que contribuirá en casa o puede contribuir. Si eso es así, la respuesta debería ser no, con lo cual si el padre quiere echarlo de casa, obviamente él se puede negar y el padre tendría que estar obligado a irse al procedimiento judicial para intentar convencer al juez para que lo eche, pero la respuesta sería, en teoría, con esos que tú me has dado, Sí, no. en teoría no. Vamos con Lola, dice, saludos, expongo el siguiente caso. Custodia compartida de dos niñas de 4 y 8 años. El padre hace desde siempre cierta dejación de responsabilidades, pues él vive con sus padres cargando a su anciana madre con la mayor parte del cuidado de las nietas. Él solo sale y juega con ellas exclusivamente tareas escolares o demás responsabilidades las carga a la madre, mostrándose perezoso para ir a los médicos también. No es una persona agresiva, pero muestra cierta incapacidad o falta de voluntad, causando constantes trabas y problemas. Pero la alarma ha saltado porque ha habido más de una ocasión en que el padre pone a las niñas a jugar con una escopeta de perdigones. Advertido por la madre y la abuela paterna de no repetir ese comportamiento, lo vuelve a repetir, desoyendo las súplicas, causando gran preocupación a la madre y los familiares, temiendo un accidente o más actitudes temerarias por parte del padre. ¿Se le puede denunciar? ¿Hay motivos para pedir la retirada de la custodia? Ella dice que es la tía materna de las niñas y que le preocupa mucho a su sobrina y nos da las gracias. Sí, bueno, ¿Qué le decimos a Lola? Pues nada, Lola, el supuesto es bastante grave. Más que nada porque una cosa es ser indolente, como parece que es el padre. Despreocupado, a veces. Despreocupado, que bueno, hasta ahí cierto punto no tiene mayor repercusión. Y otra cosa es que sea temerario, muy temerario. Entonces, ¿qué puede hacer ella? Obviamente los tribunales de justicia están abiertos para ella. En el mismo procedimiento donde se haya acordado el divorcio, la separación o la atribución de la guardia y custodia, lo tiene que poner en conocimiento en la madre esos hechos de la jueza y puede o bien pedir un cambio de régimen de custodia, es decir, un régimen de visita que se reduzca o se elimine, o en el caso que la cosa vaya más, incluso podría intentar quitarle la patria potestad, ¿vale? En el caso que sea un tema bastante peligroso para las menores, como parece que es el caso, ¿no? Lo de las escopetas de perdigones y... Hombre, no parece que sea muy lúcido este hombre, No. Ya digo, insisto, una cosa es la indolencia, otra cosa es la temeridad. Claro. Raquel dice, estoy haciendo obras en mi casa y quiero cambiar la distribución del baño y cocina. Las bajantes y salidas se mantienen como estaban, pero la vecina de abajo dice que le va a molestar el ruido de la lavadora y el lavavajillas. ¿Necesito permiso de la comunidad para dicho cambio de distribución? Especifico, mantengo las bajantes tal y como estaban antes porque el baño ahora tiene una tubería más larga y un váter especial que permite el desagüe a mayores distancias. La duda aquí es que al cambiar la cocina de sitio, manteniendo la salida de humo original, ahora estaría sobre un dormitorio del vecino de abajo y por su parte el baño estaría sobre otro cuarto, pero las bajantes fecales siguen siendo las mismas. Bueno, vamos a ver, la respuesta en teoría podría ser o debería ser que no tiene por qué pedir
una autorización o tener que estar prohibido. ¿Qué ocurre? La ley de propiedad horizontal, que es la que marca un poquito qué se puede hacer o qué no se puede hacer, los artículos 3 y 7, hace referencia primero a que el propietario tiene el dominio exclusivo de su propiedad, y el artículo 7 hace también referencia un poco a ese elemento común, a la posibilidad de hacer una modificación, siempre y cuando no modifique ningún elemento común. ¿Qué significa eso? ¿Que puede modificar tabique? Sí. ¿Puede cambiar ubicación de cuartos? Sí. ¿Puede cambiar ubicación de cocina? Sí. Pero tiene que mantener los elementos comunes, es decir, obviamente no puede tocar pilares, no puede tocar pilares muros maestros en el caso que los haya, y por supuesto bajantes, etcétera, etcétera. Ella no lo está haciendo, con lo cual podría hacer la modificación, tendría solamente que notificarlo al administrador, al presidente de la comunidad, pero no pedir autorización. Y en cuanto al tema de ruidos, ahí sí tiene que tener cuidado. ¿Por qué? Porque efectivamente uno de los supuestos en los que podría denegarse esa autorización sería que causara molestias a uno de los vecinos, con lo cual tendría que tratar muy bien el tema de la insonorización de esos elementos. Porque, claro, que la lavadora, por ejemplo, no genere un ruido demasiado encima del dormitorio. Exactamente, vibraciones, etcétera, etcétera. Con lo cual yo ahí tendría un poco de cuidado con el tema de ruido, vibraciones. O que ponga la lavadora por la mañana. Ni siquiera, porque es que hay gente que es muy sensible y le molesta en todas horas. Entonces, yo creo que debería tener mucho cuidado a la hora de poner de los ruidos. Los ruidos. Enrique dice: hola, somos una comunidad de vecinos con un parking donde hay plazas compradas por los propietarios de las viviendas y plazas que todavía son del promotor o de la entidad bancaria. El asunto es que uno de los locales del edificio se ha instalado un supermercado que para obtener la licencia el ayuntamiento pues le exigió de disponer plazas de aparcamiento para los clientes y permiso de la comunidad para su uso. En un principio, la primera franquicia que lo intentó recibió nuestro no, pues las plazas son de difícil acceso y nos pedía instalar un sistema de barreras, tickets, cámaras de seguridad, pero ahora lo ha intentado otra franquicia y lo que ha hecho ha sido usar las plazas para sus clientes mediante el acompañamiento de uno de los trabajadores a cada cliente para abrir y cerrar la puerta del garaje y así poder estacionar, sin pedir permiso ni nada. Entendemos que es ilegal, puesto que está utilizando el espacio común de paso para un uso comercial sin nuestra autorización, pero como todavía el ayuntamiento no le ha otorgado la licencia, así van las cosas, que ya está funcionando y todo, no sabemos cómo proceder. Y pregunta esta espectadora, dice: ¿cómo podríamos actuar? Entendemos que mediante un gestor representando nuestra comunidad, pero contra el franquiciado, contra el banco dueño de las plazas de parking, contra el ayuntamiento por no controlar esto. El tema es que el uso por parte de este supermercado y el consiguiente aumento de utilización de puertas automáticas, luces, es un gasto que estamos pagando todos. Bueno, aquí habría... Enrique era el que hace la pregunta. A ver, bueno, es un supuesto que tendría una doble vertiente. Por un lado, la parte administrativa y la parte, digamos, privada o civil. En cuanto a la administrativa, que es el ayuntamiento, claro, el ayuntamiento dice: no concedo licencia, yo no tengo ni idea de lo que pasa ahí. ¿Qué tendrían que hacer? Obviamente denunciarlo automáticamente, porque si tiene abierto el establecimiento sin licencia, eso supone una infracción evidente. Bueno, sin licencia o sin los permisos oportunos, ¿no? Que muchas veces no hace falta esa licencia, sino meramente con una declaración responsable que cumple puede ser suficiente. Pero sea como sea, no tiene autorización, parece ser, con lo cual debería automáticamente denunciarlo al ayuntamiento y estar muy encima de lo que haga el ayuntamiento con respecto al negocio. Y segunda cuestión, desde la parte civil privada, obviamente la ley de propiedad horizontal también marca el uso de las plazas de aparcamiento, con lo cual cuando es un uso no permitido podrían requerir a la propiedad y al arrendatario para que obviamente cesen esa actividad, y si no podrían iniciar un procedimiento también para privarles del uso de esas plazas, ¿no? Que se recoge en la ley de propiedad horizontal esa posibilidad. Muy bien. Vamos ahora con Álvaro, dice: buenas tardes, querría saber qué solución podríamos tener con la terraza comunitaria de uso privativo. Desde hace ya algún tiempo no sabemos desde qué piso nos tiran comida, como manzanas, huevos. El año pasado, hablando con el administrador, pusieron una nota informativa pidiendo que no arrojaran nada a las terrazas. Pero hoy, al salir de nuevo, teníamos varias patatas y cebollas enteras. Tenemos fotos de todo, dicen que lo tienen todo registrado, que tienen pruebas. Al tener dos niños pequeños nos da miedo que salgan y justo le arrojen algo y tengamos un problema. Hablando con los vecinos nos dijeron que no podíamos instalar ningún toldo ni pérgola porque no está autorizado en los estatutos. Mi duda es si puedo hacer algo al respecto, como poner cámaras, ya que no se me ocurre nada por el tema de nuestra seguridad. Muchas gracias, y vemos que Álvaro está bastante preocupado. Sí, además un tema recurrente en las comunidades y atiende un poco también a la educación, el civismo, el comportamiento. Arrojar comida, ¿eh? Bueno, es un clásico, arrojar comida, arrojar colilla, arrojar cualquier tipo de cosa, también por el toilet, en fin. Eso suele pasar mucho. ¿Qué ocurre? Que
¿Cómo se controla eso? Muy difícilmente, porque claro, no se puede poner un policía, entre comillas, en cada piso o mirando hacia arriba. Él hace referencia a poner cámaras. La respuesta debería ser sí, pero el problema es que las cámaras no pueden apuntar a un lugar que no sea tu propio domicilio. Porque la ley la normativa que regula la ubicación de las cámaras lo dice claramente. No puedes apuntar fuera de tu propio domicilio, con lo cual no podría apuntar hacia arriba, con lo cual eso está descartado, absolutamente descartado. Poner pérgola, obviamente tendría que pedir un permiso a la comunidad para hacerlo si estaba prohibido. Claro, es una terraza comunitaria de uso privativo. Sí, pero no tiene nada que ver. Esto es muy común en los áticos, por ejemplo. Sí, ¿no? En los sí, áticos... pero eso afecta en cuanto al tema del uso, la conservación, pero la pérgola es una modificación de la configuración exterior del edificio, con lo cual tendría que llevar, supongo, a la Junta pues, un acuerdo para poder colocar pérgola, marcando una configuración determinada, etcétera, etcétera. Yo abogaría por ahí. Y si no, tiene difícil solución, porque claro, la solución sería ponerme todo el día mirando arriba, es difícil. Gustavo, y por ejemplo, si no una pérgola, que ya entendemos que a lo mejor hay más algo de obras, y si por ejemplo un toldo de estos tipos como de heladería, ¿sabes lo que te digo? Sí. Esa estructura, por ejemplo, en una terraza comunitaria de uso privativo, Sí. ¿podría ponerlo? Sí, sería una opción, un toldo que sea retráctil, que se Sí. extienda y que se pueda recoger. Tampoco sabemos de qué extensión estamos hablando, pero podría ser una solución ponerlo de forma retráctil. Por lo menos para evitar lo que es que el impacto, ¿no? de esos exactamente. objetos, porque Además, parece que van a seguir tirando, Vamos, por el perfil del vecino, parece que es una persona que le encanta arrojar cosas por las ventanas. que hay un ensañamiento además. Sí, especial. sí, y además que parece que como le dice no lo hagas, pues ya lo hago doble y te tiro además más cosas. ¿Este tipo de situaciones son más frecuentes de lo que pensamos, Gustavo? ¿Se dan, Muchas, sí? muchas. Los comportamientos incívicos en comunidades suele pasar. En el despacho suelen venir unos cuantos. Ya hay entonces, digamos, Sí, sí. ya es cuando la cosa se encona demasiado, ¿no? Y que Sí, ya sí, hay sí. Y cuando ya sobre todo le llama la atención a alguien, ese alguien, en lugar de ser una persona educada, dice, ay, pues mira, perdona, me he equivocado, o se me ha caído, ya empieza un poco a hacerlo con mala leche, pues ya se le lía las cosas. Bueno, vamos a pasar ahora a Rosa. Dice, hola, hace 2 años y medio que mi casero me alquiló una habitación que pago puntualmente. Comparto piso con 3 personas más. El caso es que sin haber hecho nada, mi casero me quiere echar de la casa. No tengo ni contrato escrito ni contrato verbal. De hecho, dice que sí que tiene un testigo de ello. Mi consulta es saber si me pueden echar así sin más y cuáles son mis derechos, los derechos que me amparan. Tengo la sospecha que después de alquilarme la habitación, una vecina le preguntó al casero si había una habitación libre para una amiga suya. Como soy la última en llegar, pues tengo la sensación que me quieren echar para hacerle este favor a esta vecina. Nunca he hecho fiesta y tengo un comportamiento genial. Estoy al corriente en los pagos, aunque estos se hacen siempre en mano. Él me da una especie de recibí. Bueno, ella parte de un error. Ella dice, no tengo contrato escrito ni verbal. Sí tiene contrato verbal. ¿Vale? Desde el punto de vista de que hay un cambio, Exactamente. una transacción económica, ¿no? Exacta- Tú te quedas aquí, ¿no? no, en el momento en que tú y yo acordamos algo, ya eso es un contrato. Ya un contrato verbal. Es un contrato. Pasa que el Código Civil exige que a partir de una cantidad muy pequeñita sea por escrito, pero aun cuando no sea por escrito tienen total validez. El problema es de prueba. ¿Ella lo puede acreditar? Por supuesto, tiene los recibos. Con lo cual, aun cuando él quiera echarla a ella, la podrá echar cuando termine el plazo que se haya estipulado para ese contrato de hecho de habitación, que no sabemos cuándo vencería. Si él lo quiere hacer bien, le tiene que hacer una notificación formal, decirle que desea que en el momento tal deje la habitación y a partir de ahí tomar posesión de la misma, pero no puede una mañana encontrarse sus cosas en la puerta o en la calle, eso no puede hacerlo, ¿eh? Gustavo, en torno a los alquileres, en Málaga, por tu experiencia, ¿la gente suele alquilar ya suele alquilar con contrato siempre o se sigue practicando eso de alquilar con contrato verbal o con contrato por escrito pero que no se declara, en este caso, a la administración competente? Bueno, ¿Qué situaciones se suelen Yo dar? es que tengo uno de mis clientes en el despacho, es una promotora, constructora, entonces llevo muchísimo arrendamiento. Y nosotros siempre hacemos contratos, Claro. lo de que necesitamos. Yo lo que veo es que la gente hace contratos, mejores o peores. Pero algún contrato sí que se hace ya. Sí, lo habitual es hacer algún tipo de contrato, salvo que haya algún tipo de amistad o por el ¿Y eso estilo, se pero registra luego para que... debe registrarse. La Junta de Andalucía tiene un departamento específico, hay que hacer un modelo, depositar la fianza ante la Junta de Andalucía y declarar el contrato. Si no, se puede imponer incluso una sanción, ¿eh? Eso te iba a decir, ¿cuáles son las ventajas y las desventajas de hacerlo o no hacerlo? Bueno, la ventaja es que en el caso que tú, por ejemplo, tengas que hacer en la declaración de la renta, consignar que tienes un alquiler y te puedes deducir alguna cuestión, que eso ya será un tema fiscal, ya no es de mi competencia, obviamente tiene que estar registrado, la administración tiene que tener constancia de ese registro, el contrato tiene que poner la referencia catastral, etcétera, etcétera. O sea, que en este caso el inquilino, si ese contrato sí que es por escrito y además está registrado,
pueda obtener beneficios pues por ese alquiler. Algún Podría. descuento en la declaración de la renta. Podría hacerlo. Dependiendo a lo mejor de la edad, de Sí, qué sí. circunstancias. Ya digo, a mí eso se me escapa un poco porque no es un tema que yo lleve especialmente. En el caso del casero sí es verdad que, bueno, que en este caso el propietario o propietaria de la casa pues tendrá que declarar esos beneficios. Exactamente, que lo que ocurre es que generalmente el propietario, bueno, generalmente en algunas situaciones el propietario lo que no quiere es declararlo, no lo deposita en la Junta de Andalucía, no deposita la fianza, no lo declara, entonces ese dinero entra en su bolsillo y no lo declara. Claro, si lo declara tiene que obviamente, cuando hace su declaración de renta, imputarse las rentas que haya recibido. ¿Y qué inconvenientes o problemas hay en no declarar ese contrato? ¿A qué nos exponemos? Pues obviamente primero una sanción, que no es demasiado alta, pero una sanción que se le impone al propietario por no depositarlo, y obviamente si tú no declaras ante la administración tributaria que tienes unos ingresos y la administración tributaria lo sabe, pues obviamente te puede hacer una declaración paralela, te puede imponer una sanción, eres un defraudador y te puede imponer sanciones, etcétera, etcétera. Ajá. Bueno, pues nada, a lo mejor hacer las cosas en regla y todo. Yo soy pues, en fin, partidario de hacer las cosas bien. nos quedamos tranquilos. Leila dice, buenas tardes, mi hijo estudia en Sevilla y vive en un piso de alquiler, por el cual tuvo que anticipar 2 meses de fianza. ¿Esto es correcto por ley?, pregunta Leila. Si es así, quisiera saber cómo actuar si deja el piso al finalizar el curso y cómo recuperar esa fianza de 2 meses. Vale, por el tipo de contrato que parece que ha hecho es correcto, porque se puede distinguir entre contratos de vivienda habitual o de vivienda no habitual. ¿Qué significa esto? Que realmente, aunque esté ocupando esa vivienda para vivir allí, no es su vivienda habitual, sino que parece que se ha desplazado por estudios, con lo cual estaríamos dentro de la segunda modalidad y en la ley marca 2 meses de fianza, con lo cual parece que la fianza depositada o entregada es correcta. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Obviamente, en la resolución de contrato, pues notificar con el plazo que marca la ley, que marca un plazo de 1 mes aproximadamente. Luego, obviamente, cuando haga la entrega de llaves, yo lo que haría sería hacer una revisión de la vivienda, de que se encuentra en correcto estado, etcétera, etcétera, y obviamente el propietario tiene obligación de devolverlo en plazo de 30 días. Si no lo hace, también se le pueden imponer una serie de sanciones y tiene que pagar unos intereses al arrendatario por una devolución de la fianza. ¿Qué suele pasar? Y me encuentro muchísimo ese tipo de situaciones, o bien que el arrendatario no le paga los últimos meses para que se cobre con la fianza, o bien que el propietario, cuando entrega o recibe la vivienda, encuentra multitud de defectos, de problemas, debe pintar nuevamente, ha roto la lavadora, en fin, etcétera, etcétera, y entonces lo que suele hacer es no devolver la fianza, que me encuentro muchas veces situaciones así. Y ya hay esa confrontación entre inquilino saliente y propietario del hogar, que se tira y afloja. Exactamente, me he encontrado las dos situaciones, yo he defendido una cosa y he defendido la otra. De hecho, hace nada tuve un procedimiento judicial donde el propietario no devolvió la fianza o parte de ella porque entendía que el inquilino había realizado una serie de daños y tenía que repararlo. Y tuvimos que ir a juicio. Oye, Gustavo, en el tema de los pisos de estudiantes, se me ha venido ahora mismo a la cabeza que, claro, normalmente los estudiantes alquilan a lo mejor desde septiembre hasta junio, incluido el mes de junio. Sí. ¿Qué pasa con esos 2 meses, julio y agosto? ¿Qué se suele hacer? ¿Se suele incluir aunque el piso luego no se vaya a utilizar? No. No, Ten en cuenta que al final tú puedes hacer el contrato por lo que quieras, 1 hora, 1 día, 3 meses, 4 meses, con lo cual si pactan 8 meses, 8 meses. También se me ha dado la situación, en algunos supuestos, de que, por ejemplo, al ser unos estudiantes que repetían curso por curso, habían llegado a un pacto con el propietario por el cual alquilaban, pues eso, de septiembre más o menos a junio, julio, agosto, parte de septiembre, bueno, septiembre, el propietario lo alquilaba por quincenas, por semana, y luego en septiembre, octubre lo volvía a alquilar a la misma persona. Es decir, que ahí prácticamente el libro que se quiere hacer, ¿eh? Y lo contempla la ley, se puede establecer ese tipo de acuerdos. Siempre y cuando no sea de vivienda habitual. Si es de vivienda habitual, hay que respetar los plazos que marca la ley, que actualmente son 5 años de forma general o 7 años si hablamos de grandes propietarios, etcétera, etcétera. Muy bien. Tamara, la última consulta de hoy, dice: buenas tardes, mi tío dejó su herencia a sus 4 sobrinos. Uno de ellos soy yo. Hay otros 2 que viven en Málaga y un cuarto que vive en México. El que vive en América está obstaculizando los trámites. El caso es que tenemos que pagar el impuesto de sucesiones y el resto de herederos hemos estado hablando que si esta persona sigue sin cooperar, renunciaremos a la herencia. Lo que necesitamos saber es si una vez pagado el impuesto de sucesiones se puede hacer renuncia. Muchas gracias. ¿Qué le decimos a Tamara? La aceptación de la herencia, en su caso, se puede hacer de 2 formas, de forma expresa y de forma tácita. La forma expresa, lo típico, se hace un documento, se va a notaría, se firma la adjudicación de herencia. O de forma tácita, cuando se hacen actos que implican un acto de dominio, se llama actos de señor, ¿no? Yo lo he estado mirando porque realmente es un tema que no se me había dado concretamente, y lo que dice la jurisprudencia es que no tiene por qué
no poder renunciar si se pagan los impuestos. Es decir, se entiende como una obligación fiscal, como un acto administrativo y no se considera por sí solo un acto de dominio justificativo de extracción de herencia, con lo cual lo podría hacer. Lo que pasa es que le aconsejo que si la herencia es sustanciosa, no tire esa posibilidad, puesto que creo que hay posibilidades de hacerle, de permitir o de hacerle firmar o aceptar la herencia o rechazarla. Pero normalmente cuando una familia o un particular acude, por ejemplo, a ti como abogado y te dice, oye, mira, sé que soy uno de los herederos, más o menos calculo que puedo tener esto de herencia, pero me consta que también hay deuda. Normalmente que se hace un estudio y se ve lo que tiene que tributar en función de los lazos sanguíneos que haya con la persona que haya fallecido, de cómo se suele proceder para saber si te compensa el renunciar o no. Vale, generalmente hay que saber lo que estamos hablando, es decir, de qué patrimonio estamos hablando. ¿Cuál es el problema? Que, por ejemplo, una búsqueda en el registro de la propiedad es fácil. Tú vas, haces una búsqueda por datos, por nombre, por DNI, aparece todo. El problema son las cuentas bancarias y las deudas asociadas a esas cuentas o de otra forma. ¿Cómo es posible saberlo? Generalmente, si tú tienes contacto con el fallecido, pues sabes que tiene cuentas en el banco tal o banco cual, con lo cual puedes ir ahí y preguntar. A veces es más complicado. Cuando no se sabe, ¿qué se hace? Bueno, pues tiras, vas preguntando, generalmente presentas un escrito ante diversas entidades bancarias, las principales, y dices, oye, este señor tiene propiedades o tiene cuentas abiertas, productos financieros. Entonces, ¿Y esa información te la pueden ofrecer? Sí, siempre y cuando tú justifiques que eres heredero. Heredero. Tienes que justificarlo con el certificado de función, libro de familia, copia del testamento, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, generalmente se suele hacer así. El problema con las deudas es que los bancos te pueden informar, pero si hablamos de deuda de terceros, empresas o suministradores, de lo que fuera, es más complicado. Entonces, te puedes encontrar alguna sorpresita. Ajá. Por cierto, si el fallecido o fallecida, por ejemplo, tiene una empresa y esa empresa tiene deudas con Hacienda o tiene deudas con algún cliente, ¿esa deuda también la heredan los herederos? No, porque la sociedad es la deudora. Otra cosa es que tú, al adjudicarte a la sociedad y, por ejemplo, convertirte en administrador, no cumplas con tus obligaciones como administrador o sabiendo que tienes deuda no procede a la liquidación de la sociedad. Eso es diferente, pero digamos que las deudas de sociedad son deudas de la sociedad. Tú adquieres las participaciones o acciones. Y después de eso, tampoco eres responsable, tienes que ser administrador de la misma y, ya digo, no cumplir con tus obligaciones y en el caso de que el administrador, por ejemplo, fallezca, ¿las deudas de una empresa con un administrador si fallece pasan al heredero? No, la deuda del administrador, insisto, si las deudas son de la sociedad, no, si son del administrador, obviamente si va a se hace la herencia, podría repercutir en los herederos. En los herederos. Bueno, pues Gustavo, fíjate que hemos apurado ahí los últimos minutos. Antes de marcharnos, ¿cómo están ahora mismo los juzgados en Málaga? Poco a poco se va reanudando la actividad desde que se acabara el estado de alarma. Ahora mismo estamos en una situación con toques de queda a las 10, con cierre perimetral del municipio, pero entiendo que si tienes un juicio o tienes que comparecer, pues está más que justificado y no se suspenden los juicios, ¿no? Por eso, ¿no? No se está suspendiendo el juicio, se está haciendo una gran labor por parte de la Judicatura y también del funcionariado y también por los compañeros, obviamente. Entonces, al principio había más juicios telemáticos o había comparecencias de ese tipo. Poco a poco se va recuperando la normalidad, con muchísimas medidas de seguridad, con muchísimo cuidado, pero la verdad es que están haciendo una labor, bastante buena y estamos bastante contentos. Siempre se puede mejorar, obviamente, pero la justicia funciona, sigue en funcionamiento y, bueno, ahí vamos peleando todos. Sí, ¿no? Oye, ¿los juicios telemáticos que son con Zoom, con Skype y todo esto también? No, hay una aplicación vale. que tenemos en la Administración de Justicia, nos mandan un enlace, entonces lo ponemos en el buscador, nos conectamos, probamos micrófono, probamos el vídeo y luego, pues, bueno, nos conectamos todos, los procuradores, los letrados, el juez también, y bueno, y nos va dando paso y vamos haciendo el juicio, pero de forma telemática. De hecho, sí, ha tenido que ser súper interesante, ¿no? El reinventarse con esto de la pandemia. Es curioso, porque a la hora de pelearte es más complicado, pues claro, cuando estás en sala es más fácil pues, intervenir y tal, pero claro, cuando estás ahí en una pantalla es más complicado. Es más frío, ¿no? Es más frío, pero es interesante. No le puedes poner tanta pasión. No, pero es interesante, al final el futuro nos va a sobrepasar, nos va a llevar, es una ola que no se puede parar y obviamente yo creo que esto es la antesala de lo que nos espera en el futuro, juicios telemáticos, presentaciones de hecho el procedimiento que, bueno, un programa que se llama Let's Net que utilizamos nosotros para presentar escrito y recibirlo, con lo cual, bajo mi punto de vista, estamos mejorando muchísimo y esto es el futuro que se nos ha un poco anticipado. Pues Gustavo, hasta aquí el programa de hoy. Muchas gracias. Para nuestros espectadores que quieran ponerse en contacto contigo, plantearte algún tema para que tratemos aquí en el espacio, como nos vamos a ver aproximadamente en un mesecito, ¿cómo podemos ponernos en contacto contigo? Bueno, pues nos pueden buscar la asesoría SEGA, que está en la Alameda de Capuchino 91, local bajo, y atenderemos un conjunto de profesionales, no solo yo, sino también fiscalistas, graduados sociales, y bueno, podemos atender cualquier tipo de duda que nos planteen. Muy bien.
Pues muchas gracias, Gustavo Ramírez, Gracias. nuestro abogado de confianza. Nos vemos en un mes y nosotros mañana jueves regresamos a la misma hora, a las 6 de la tarde, en directo aquí en el magazine de PTV, en Málaga TV. Gracias por vernos, por elegirnos y mañana mucho más. Hasta mañana.